Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Amén. Les invito a estar en pie. Y el tema de este día es pastores del rebaño de Dios. Ese es el tema en este día. Pastores del rebaño de Dios. Y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Primera de Pedro 5, 1. Y vamos a esperar a que lo tengan por ahí, ¿verdad?, proyectado. Dice la palabra del Señor, por tanto... Perdónenme. Vamos a estar leyendo en el día de hoy, no vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60. Vamos a estar leyendo en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Porque había unos textos que tenía que estar entonces explicando, haciendo el cambio de la Reina Valera del 60 y explicando las palabras. Y para ahorrarnos ese tiempo, pues vamos a ir directamente a la versión de la Biblia de las Américas. Así que si usted no tiene la versión de la Biblia de las Américas, no se distancia mucho de la Reina Valera del 60, pero la puede seguir entonces con nosotros en las pantallas. ¿Ok? Pues dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, del 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Pastores del rebaño de Dios. De hecho, en ese si me puedes poner el primer versículo, Primera de Pedro 5:1, ya ahí tenía una diferencia con la versión Reina Valera del 60, porque si ustedes se fijan en esta versión, la Biblia de las Américas, y siendo más fiel al texto original, comienza con esta conjunción que dice, por tanto. Y sabemos que cuando ahí dice por tanto, no es que eso comenzó de la nada, sino que te está conectando entonces lo que ha dicho antes. Es una consecuencia. Por lo tanto, por esto, ¿verdad? Entonces, así que sería pertinente ver su contexto inmediato, que es lo que está diciendo antes de que el apóstol entonces dijera, por tanto, a los ancianos entre vosotros, y por ahí sigue. De hecho, ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía números, ni de capítulos, ni de versículos. Esos fueron añadidos posteriormente para nosotros poderla estudiar y ahora mismo era poder encontrarnos en medio, imagínense, de esos 66 libros. Pero esto es una carta completa, una carta hermosa. De hecho, la primera epístola de Pedro es una carta muy amada, ¿verdad?, por los teólogos, ¿verdad?, por su riqueza, por lo que implica. Y ahí llevamos un tiempito, ¿verdad? Y yo creo que estaremos un tiempito más. Ese, por tanto, si nosotros vemos el contexto inmediato, porque parte del mensaje de esta carta tiene que ver con el sufrimiento como cristianos. De hecho, ¿verdad?, cuando se escribe esta carta, la década de los 60, ¿verdad?, de nuestra era, ya ahí estaba, ¿verdad?, comenzando esa persecución de parte de Nerón contra el pueblo cristiano. De hecho, Pedro murió, ¿verdad?, bajo ese imperio de Nerón,
y sus cosas terribles que hizo, ¿verdad? Siendo tan joven. Comenzó muy bien, pero después terminó muy mal, ¿verdad? Haciendo cosas terribles. Y entonces, vamos a leer entonces ese contexto, 3 versículos antes de 1 de Pedro 5.1, 1 de Pedro 4.17, para ver de dónde es que viene hablando el Señor. Ustedes saben que esta carta la escribe el apóstol Pedro, y hay, ¿verdad?, diferentes autores en la Escritura, alrededor de 40 autores. Pero nosotros sabemos que cuando decimos que la palabra es inspirada, ¿verdad?, es por Dios, lo que decimos es que lo que dice la Escritura es lo que Dios quería que se dijera. Ahí no hay nada que se haya permitido que no era la intención de Dios, porque es la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios tomó a esos autores, como en el caso de Pedro, ¿verdad?, que escribe estas cartas, y lo tomó como un bolígrafo ahí, ¿verdad?, sino que uno ve, ¿verdad?, sus estilos y demás literarios, sus conocimientos cuando escriben los diferentes autores. No obstante, lo que se escribe es exactamente lo que Dios quería que se escribiera. ¿Ok? Pues mira lo que dice 1 Pedro 4.17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y si seguimos leyendo sería, por tanto, y entonces le habla a los pastores. Así que, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de la realidad del sufrimiento y las pruebas que se viven en esta tierra. Y es interesante que dice ahí que primero, ¿verdad? Primero, ese tiempo de juicio comienza con la casa de Dios. Ahí comienza. Así que nosotros estamos claros en que la iglesia no está exenta de las tribulaciones y de lo que ocurre en este mundo. No obstante, es muy diferente. O sea, cuando el juicio viene para los impíos y para aquellos que no le han entregado su vida al Señor, que no creen en Dios, es un juicio por causa de su pecado y la maldad de este mundo. Pero cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, es muy distinto. Entonces, porque aquellas cosas y aquellos sufrimientos que nosotros tenemos que enfrentar como hijos de Dios, y que la Biblia habla de eso, nosotros sabemos también que Dios tiene propósitos en el caso nuestro, de trabajar con nuestro carácter. La Biblia nos los presenta como prueba, porque el Señor está moldeándonos y está trabajando con nosotros. Pero sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Así que definitivamente, dice el Señor, ese trabajo, esa obra, esa prueba comienza con los hijos de Dios, es lo que está diciendo aquí. Y entonces inmediatamente comienza a hablarnos de los pastores. Nos empieza a hablar cómo, ¿verdad? Lo importante que es ¿verdad?, animar a los cristianos en medio de la persecución, pero también dejarnos ver qué es lo que el Señor espera, y en este momento de la carta, con relación a los pastores. Así que, finalmente, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está cumpliendo la promesa que él le hizo a Jesucristo en un momento dado. Ustedes recordarán que Pedro es conocido, ¿verdad?, por varias cosas, pero una de las cosas tristes en las que pues uno recuerda al apóstol Pedro es ¿qué? Porque negó a Jesús. Él le dijo, todos te van a negar, pero yo no te voy a negar. No, yo no. Y el Señor lo miró, ustedes saben, ¿verdad?, con mucha compasión, y le dijo, ay, Pedrito. Esa es la versión puertorriqueña mía. Ay, Pedrito, si tú supieras. Y ustedes saben lo que pasó. Él lo negó. Y dice la Escritura que lo negó con maldición. Y dice la Escritura que después, en un momento dado, la mirada del apóstol Pedro y la mirada de Jesús se encontraron.
Yo me imagino a Pedro cuando vio esos ojos de Jesús. ¿Usted se imagina? Después de haberlo negado con maldición. Y después entonces vemos al apóstol Pedro prometiéndole algo al Señor. Vamos a ese texto. Juan 21 del 15 al 17. El Evangelio de Juan 21 del 15 al 17. Y lo vamos a leer, como les dije, en la versión de la Biblia de las Américas. De hecho, por este texto es que tuve que usar esta versión, porque si no tenía que estar cambiando las palabras. Pero en esta versión nos las presenta mucho más fiel al original, porque hay un juego de palabras. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 le dice: Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero en el original eran dos palabras distintas. Y esta versión recoge esa diferencia. Así que vamos a leer. Dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Recuerden que esto es después que ya él lo había negado, que Cristo había sido crucificado, había resucitado. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le está preguntando: tú me amas. La palabra en el original que tiene que ver, ¿verdad? Ágape, que es ese amor incondicional que no tiene que ver con los sentimientos, sino como un acto de la voluntad, una decisión. Cristo le estaba haciendo esa pregunta y él le está respondiendo con otra palabra: Señor, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que te aprecio, ¿verdad? Ese amor filial, ¿verdad? Relacional. Hasta ahí llega. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, fíjate ahora, Cristo cambia la pregunta. Y dice: ¿me quieres? Ya no le pregunto: ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Uno puede especular, ¿verdad? Pero es bastante evidente que quizás cuando Cristo le pregunta y da la historia, lo que había pasado, y el Señor preguntándole: ¿tú me amas incondicionalmente, Señor? Y Pedro decía: yo no le puedo decir que sí. Ya yo demostré que no. Y le dice: Señor, yo te quiero, Señor. Pedro, tú me amas. Señor, yo te quiero. Y yo pienso que hasta cierto punto como un acto del corazón de nuestro Padre y de Jesús, ese acto de compasión, ¿verdad? Como que, está bien, Pedro, tú me quieres, Pedro. Y fíjate qué tremenda la respuesta: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Pero lo que está cumpliendo el apóstol Pedro en Primera de Pedro es la encomienda de Jesús, que le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Y entonces lo vemos allá dándole instrucciones a otros ancianos, ¿verdad? Qué tremenda bendición. Nosotros escuchamos esa palabra ancianos, pero obviamente se refiere a pastores. Hay otras palabras que utiliza también la Escritura, el Nuevo Testamento, como obispos, ¿verdad? Y en el original presbíteros, y tienen esa connotación. Y aquí, cuando en Primera de Pedro te habla de ancianos, te está hablando de pastores. Obviamente, ¿verdad? El versículo 1 te habla de ancianos, pero inmediatamente el segundo versículo te dice pastorear, ¿verdad? Así que está hablando de pastores. El término ancianos es algo que los judíos conocían muy bien desde antaño. En el Antiguo Testamento es mencionado muchas veces y es relacionado con la sabiduría, ¿verdad?
ciertamente con la edad, pero con la sabiduría, con el liderato. Se habla en la Escritura en términos de ancianos. Y ahora nosotros vemos en el Nuevo Testamento entonces que se refiere también a los pastores, ¿verdad? A los pastores. Así que vamos a ver unas características de lo que es un verdadero pastor, porque es lo que está hablando aquí. ¿Qué realmente es un pastor? Y ciertamente esto es importante para los pastores que escuchen este mensaje, para los líderes, para aquellos que están de alguna manera, tienen ese cuidado de las ovejas en sus iglesias. El mensaje es para ellos. Directamente el apóstol Pedro le está hablando a ellos. Pero ciertamente esa primera carta de Pedro, como toda la Escritura, no es solamente para un grupo, es para toda la iglesia. Así que en ese sentido, este pasaje que hemos leído hoy, que le habla a los pastores directamente, le habla también a la iglesia. Para que también ellos sepan, ¿verdad? Lo que es verdaderamente un pastor según la Escritura, lo que hay en el corazón, lo que Dios ha dicho. Así que no solamente los que son pastores, sino la iglesia también, para ver a los pastores a través del filtro de la palabra. Y hay entonces unas verdades que vamos a ver. Lo primero es que el pastor, lo que vemos en esta porción del texto, es que un pastor verdadero ha recibido un llamado de Dios y así lo reconoce. Reconoce que es un llamado de Dios, que no es un asunto de él, sino que viene del Señor. Eso es lo primero. Por eso dice, no es algo obligado. Sabe que viene del Señor y ha respondido. Si nosotros vamos a Hechos 20:28, dice lo siguiente la palabra del Señor. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aquí vemos la palabra obispo, refiriéndose que para pastorear, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo ahorita. Pero lo que estoy señalando aquí en este texto es de dónde viene el llamado. Vamos a leerlo otra vez. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo os ha hecho obispos, ¿para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Así que definitivamente un pastor, el pastorado no es algo, no es una profesión, no es un trabajo como el mundo lo ve, es un llamado de Dios. No se recibe por herencia. Y con esto no quiero decir que un hijo no pueda recibir un llamado pastoral, que su papá sea pastor y que un hijo reciba el llamado pastoral. Eso está en los designios de Dios, ¿verdad? Él es el que lo hace. Lo que estamos diciendo es que un llamado pastoral no es algo que ni que aprendes en un seminario necesariamente, ni que aprendes en una universidad. No es algo que tú vas a heredar, es un llamado de Dios. Y esto es importante porque Dios respalda lo que Él llama, porque Él es el Señor. Y nosotros tenemos tantas cosas que aprender, porque nosotros como buenos puertorriqueños, que somos unos titanes en el ay bendito. ¿Cuántos son titanes en el ay bendito? Vamos a ver. Ajá, ok. Hay unos que son más humildes y lo reconocen, otros no, pero nosotros somos los reyes del ay bendito. Y a veces queremos que Dios sea también como un puertorriqueño boricua del ay bendito. Y que Dios, aunque sea algo que no esté en su voluntad, que Dios lo bendiga si tiene una buena intención. Pero Dios no es así. Porque Dios no está improvisando. Dios es soberano, Dios es el Señor, Dios es eterno. Él no está improvisando. Y Dios bendice su voluntad. Y cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad de Dios es pecado. Aún con las buenas intenciones. En el caso de un llamado. Un pastor que tenga muy buenas intenciones de ser pastor, pero que no haya sido llamado por Dios, está en desobediencia. Y Dios no respalda eso. Y lo que ocurre con eso es que esas vidas sufren porque están caminando fuera de la voluntad de Dios.
Así que es bien importante entender que es Dios el que llama. El que llama. ¿Cuántos ministerios no se han destrozado? Iglesias locales se destruyen porque no es por lo que Dios ha establecido y ha dicho, sino que se trata de funcionar como si eso fuera una empresa terrenal. Y esos ministerios entonces tristemente se destruyen, se desaparecen. Quizás ustedes mismos conocen alguna de esas iglesias que en un momento dado fueron, ¿verdad?, de tanto impacto, influyentes, y luego, tristemente hablando, desaparecieron. Yo recuerdo que fui, ¿verdad?, hace algunos años, estuvimos en Pensilvania dando unos talleres sobre música y sobre adoración, sobre este asunto, ¿verdad?, de que Dios respalda lo que llama. Y estamos allí, y esto es algo que se aplica para cualquier ministerio. O sea, si tú tratas de ejercer un ministerio al que Dios no te ha llamado, porque eso es lo que tú quieres, porque te gusta, generalmente eso pasa con los ministerios de exposición. Generalmente no hay mucha lucha en tener ministerios que nadie ve, limpiando los baños, cuidando a los niños, trabajando en el estacionamiento, lo sugiere. Generalmente eso no pasa, pero pasa con los ministerios de exposición, como es lo de la palabra, el pastorado, como lo es la música también. Estamos dando ese taller y yo recuerdo, ¿verdad?, que estoy hablando sobre esto, que Dios respalda y bendice su voluntad y a los que Él ha llamado. Y que cuando no es así, pues entonces Dios nos respalda. Que Dios, cuando llama a alguien, lo capacita, y eso lo decía el pastor recientemente, porque Dios es un Dios de orden, Dios sabe. Así que cuando Dios va a llamar a alguien, Dios lo prepara. No quiere decir que uno tenga todo desarrollado, porque la misma palabra dice que Él nos va llevando, pero sin duda lo que se necesita, Dios lo pone. Y estamos allí y estamos hablando de eso, y yo estoy dando un ejemplo, porque cuántas veces yo le decía, mire, cuántas veces yo he escuchado estas palabras en una iglesia. En aquel entonces decía, bueno, hermanos, ¿verdad?, va a cantar un especial con ministerio de música, con pista o algo así. Hermanos, yo no canto, pero esto es para la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Verdad? Eso suena bien, como que bien espiritual, ¿verdad que sí? Bien piadoso. Pero tú sabes que eso no es bíblico. Si tú no cantas, tú no puedes estar en un ministerio de música. Claro, eso no quiere decir que el pueblo de Dios no cante. La iglesia canta, ¿verdad que sí? Todo el mundo canta. Entone, no importa. ¿Ok? Porque eso es para el Señor. Ahora, tú estar en un ministerio de música y que tú no cantes. La música tiene una definición sencilla, básica, que es el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. Esas dos cosas tienen que estar bien combinadas. Sonidos y tiempo. Y si tú vas a estar en un grupo que hacen voces y armonías, como por ejemplo el coro, pues entonces tú necesitas un rabito, o sea que necesitas dos patitas, sonido, tiempo, y el rabito, que es el oído armónico, ¿verdad?, y todo eso. Pues eso es lo que tú necesitas básico para estar en un ministerio de música. Yo estoy contando todo eso y parece que había una señora que parece que quizás ella había dicho eso, yo no canto, pero es para la gloria de Dios. Y quizás ella tenía así algunos conflictos. Y se puso, ¿verdad? Yo me di cuenta que era como que... Pero yo le voy a preguntar una cosa. Porque eso es para el Señor, ¿verdad? Y pues vamos a suponer que esta persona, no canta tan, ¿verdad? No, está hablando de ella. No está diciendo el nombre, pero está hablando de ella. Canta, ¿verdad? Pero eso es para el Señor, porque ella ama tanto a Dios. Ella es una sierva, está hablando de ella, una sierva de Dios y ama al Señor. ¿Usted no cree que...? Y yo le dije, mire, todos somos llamados a cantar y adorar al Señor. Pero para estar en un ministerio de música, si hay no hay entonación, o sea, eso es un problema. Y como nosotros vemos que Dios es un Dios de orden, pues mire, pues nosotros entendemos claramente que no puede ser la voluntad del Señor. De hecho, si ustedes buscan, no es el tema hoy, pero es un ejemplo, pero me he ido bastante largo con el ejemplo. Pero si ustedes buscan, cuando el rey David estaba organizando el ministerio de música, eso era algo bien organizado. Y los que se ponían ahí, dice la Escritura,
se ponían a los que eran entendidos en ello, los que sabían, los que tenían eso, porque así es el Señor. Bueno, el asunto es que entonces yo le digo, bueno, pues mire, hermana, esto es lo que vemos en la Escritura, esto es lo que yo veo, ¿verdad? Entonces orden, Dios es el que llama, Dios capacita, Él es el que reparte los dones, esto y lo otro. Es una contradicción tú decir que esto es para la gloria de Dios, pero a la misma vez entonces tú no ves el respaldo del Señor porque aquí. Y entonces le digo, pero si esa persona, ¿verdad? Como usted dice, que es una persona que ama tanto a Dios y es una sierva de Dios y su carácter está ahí, mira, Señor, para tu gloria, pues cuando le digan que no puede cantar, ella va a levantar las manos y va a decir, gloria a Dios. Porque tiene su carácter doblegado al Señor. Eso mismo pasa en cualquier cosa. Pero sobre todo en los ministerios de exposición y peor cuando es un ministerio del pastorado en estos tiempos. El Señor es el que da los llamados. Así que es Él el que llama. Ese es el principio primero para un pastor verdadero. Responde un llamado que Dios da. En el caso mío fue un llamado. En una ocasión yo les hablé a ustedes a la iglesia. En otra ocasión les hablaré un poquito más. Pero fue un proceso largo y atípico. Mi llamado pastoral fue un proceso de 22 años. Los que estaban aquí recordarán ese culto y ese testimonio, ¿verdad? Y una de mis siempre mi preocupación y mi incertidumbre y mi oración al Señor era porque yo sé que aunque uno ame a Dios, si no es la voluntad de Dios, si no es el tiempo de Dios, Dios no bendice eso. Y he visto como iglesias, como les dije, se destruyen. He visto como familias se destruyen, matrimonios se destruyen, porque una persona está en desobediencia haciendo algo a lo que Dios no le ha llamado. Y en el caso mío fueron 22 años. Pero llegó el momento, y como estoy ahora, ¿verdad? Que yo le di gracias al Señor, que no tengo 1% de duda del llamado que Dios me dio. Y cuando yo estoy en comité de evaluación para candidatos a pastores, yo siempre le digo eso. Yo le digo, tienes que estar 100% seguro de que Dios te ha llamado. Porque en muchos momentos en tu caminar, eso es lo que te va a sostener. Esa convicción. Así que es bien importante. Segundo punto, el pastor verdadero pastorea, o sea, actúa como pastor. Y a lo mejor ustedes me dicen, pastor, eso suena redundante, ¿verdad? Lo que está diciendo. No, pero déjeme explicarles lo que pasa. Es que así mismo, esa palabra que aparece en el versículo 2, en primera de Pedro 5, que vimos, que dice pastoread, esa palabra, cuando uno busca la definición, lo que dice es lo siguiente: actuar como pastor. En el original, esa pastoread, lo que quiere decir es actuar como pastor. Así que cuando hablamos de un pastor verdadero, tiene que ser un pastor que actúa. Tiene que ser una persona que actúa como un pastor. ¿Y quién nos puede dar a nosotros el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que es un buen pastor? Jesucristo. Así que vayan conmigo a Juan 10, del 8 en adelante, porque Él es nuestro ejemplo. Dice, todos los que vinieron, Juan 18, todos, 18, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Está hablando Cristo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y esas otras ovejitas, yo soy una de ellas. ¿Cuántos de los que están aquí son una de ellas también, verdad? Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. El buen pastor. El buen pastor pastorea. El buen pastor no está pendiente de otras cosas. Como dice ahí, no es un asalariado. Es un llamado, es un corazón. Así es el pastor. El pastor pastorea. Le duele cuando las ovejas se duelen. Se alegra cuando las ovejas se alegran. Ese es un pastor. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Viendo y ampliando un poquito. El pastor verdadero, y seguimos en el texto de Primera de Pedro, estamos sacando de ahí y la palabra. El pastor verdadero está preocupado por lo que puede dar, no por lo que pueda recibir. Sobre todo no es un mercader del templo, no está detrás del dinero, como ya vimos en parte lo que dijo Jesucristo. Pero yo quiero también que veamos otro ejemplo hermoso del buen pastor, pero en este caso hablando de Dios. Ya vimos Jesucristo en el Nuevo Testamento, ahora en el Viejo Testamento, hablándonos de Dios como el buen pastor, en Ezequiel 34, del 11 al 15. ¿Verdad? Y están conmigo, ¿verdad que sí? Amén. Están como callados. ¿Están aquí? ¿Están despiertos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su gloria. Y a su más gloria. Y la Iglesia Bautista de Glenview los lunes. Y los otros días. Estamos ahí. Ezequiel 34:11. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. ¿Cuántas ovejitas del Señor hay aquí? ¿Okay? Aunque estamos hablando del pastor que Dios instituye en una iglesia, pero nuestro ejemplo es Dios como buen pastor. Qué hermoso eso, con lo que dice Dios: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Aleluya. Gloria a Dios. Así es el pastor. Así es un pastor verdadero. Es una persona que huele a oveja. Huele a oveja. ¿Por qué? ¿Por qué huele a oveja? Ustedes no saben nada de cuestiones ahí de animales. ¿Por qué huele a oveja? Porque está con las ovejas. Yo tuve que aprender a amar los animales después de casado. Bueno, déjame explicarles, no llegué a conclusiones. ¡Ay, santo! Ustedes están llegando a malas conclusiones. Ustedes están llegando a malas conclusiones. Lo que pasa es que cuando joven, mi papá tenía animales. Y tenía cerdos. Y tenía cabros y patos y gallinas. Le encantaba criar. Entonces pedí ayuda para darle comida y para limpiar los corrales de los cerdos. ¿Cuántos aquí han limpiado corrales de cerdo?
Los demás denle gracias al Señor. Así que yo no quería saber nada de eso. Pero mira, cuando tú estás ahí, se te pega ese olor. Así que, ¿por qué un pastor huele a oveja? Porque está con sus ovejas. Porque está con sus ovejas. Ahora, estos mismos textos, como siempre vemos en la Escritura, nos da un mensaje de la contraparte, de lo que está mal. Y parte de este mensaje que yo les dije, que esta primera carta de Pedro, nosotros vemos el tema subyacente ahí en toda la carta con relación a los tiempos finales. Y nosotros sabemos lo que dice la Biblia con relación a los tiempos finales. Cada vez que nos vamos acercando, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Cada vez es peor, la maldad se sigue multiplicando. Usted ve los periódicos y las cosas que pasan y a uno se le destroza el corazón. Sobre todo con los niños. Y terrible. Y en las guerras. Horrible. Un pastor que ve a la oveja como un alimento para él. Eso es lo que nosotros estamos viendo en el mundo hoy día. Escuchamos ese evangelio de la prosperidad diabólico y satánico. Hablando ¿de qué? De dinero. Pastores que están todo el tiempo hablando de dinero, y dame aquí, y dame esto, y vamos aquí, y siembra, y siembra, y siembra. Pero los que se enriquecen son los líderes y los pastores. Y piden, y piden, y piden, y controlan. Y tú no ves el espíritu ni el carácter de Jesucristo, manso, humilde, como Él dijo. No se pongan nombre. Sean los últimos, no se sientan al frente. Humíllense, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero no vemos eso, es todo lo contrario. Ellos no los pueden tocar, tienen escuderos. Y cuánta cosa hay. Y la gente rindiéndole pleitesía. Qué triste. Lobos, enriqueciéndose del pueblo, aprovechándose de las ovejas, engañándolas con mentiras. Decreta, declara, ya no oran. ¿Y por qué tanta gente? Esas son las iglesias de más crecimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que esa falsedad son las iglesias que están llenas? Porque, ¿tú sabes por qué? Porque los que están ahí están buscando las mismas cosas. Dinero. Bienes. Posiciones. Y eso ocurre, hermanos, porque desconocemos la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes identificar entre un buen pastor y entre un lobo vestido de pastor? Tienes que conocer la Escritura. Porque muchas veces estos lobos hablan lindo y hacen chistes como locos y le dicen a la gente lo que quieren oír. Pero matan y destruyen esas ovejas. Qué triste y qué vergüenza. El mundo ve eso y por eso no. Mira, dos razones principales la gente del mundo no quiere saber de la iglesia. Porque te dicen, hay un chorro hipócritas por el mal testimonio que han dado. Y los otros, no, eso lo que quieren son chavos. Mercaderes del templo. ¿Tú te quieres hacer de chavo? Háblate con un cubano, con un árabe, que te dé un entrenamiento de lo que es trabajar y haz los billetes que te dé la gana a ti si tú quieres, pero no te metas al ministerio para eso. Una vergüenza. Pero no es el único, esos pastores sedientos de las cosas materiales, de dinero, no son los únicos que devoran las ovejas. Hay otra línea también
que es la línea del legalismo, que también destroza a las ovejas. ¿Qué nos muestra la palabra? Búscate a la que se le partió la patita, ayúdala, tómala, véndale la patita, está con ella, ámala, busca a la que está sola, bendícela, ora por ella, ayúdala. Eso es lo que dice la palabra. Ayúdales en sus luchas. Todos estamos en el mismo bote. Estamos luchando con esta carne, este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Vamos a apoyarnos. Pero vemos estos otros que no hacen eso. Que lo que hacen es destrozar a las ovejas. Y tú no sirves de esto y aquello, y te miran con desprecio. No, tú pecadora, y tú pecador, y esto y lo otro. Y te miran por encima, porque ellos sí que son santos. Nunca me olvido de unas palabras del pastor en una predicación. Él dijo: el que alardea de santidad nunca ha estado en el lugar santísimo. Nunca ha entrado a la presencia de Dios. Yo recuerdo una historia tan triste de una amiga de nosotros. Ella estaba en una iglesia así, donde un pastor invitado está allí para predicar. Un pastor invitado, ni siquiera el pastor de la iglesia local. Y ella era una jovencita, una adolescente, y cantaba. Cantaba para el Señor. Y cantaba bonito, ¿verdad? No como el ejemplo de ahorita, ¿ok? No lo unan, no tiene nada que ver. Cantaba bonito. Para el Señor, una adolescente. Imagínense. Ella cantó. Después viene el pastor invitado. Y le dice allí delante de todo el mundo: oiga, la que estaba cantando canta como Nidia Caro. Ella de momento, en su ingenuidad, pensó que le estaba haciendo un cumplido. Y dice: porque canta solo por cantar. Y esa jovencita, ese corazón se le destrozó. Y la conocí años después, siendo adulta, y todavía me contaba eso. ¿Qué pastor? ¿Qué corazón de pastor es ese? Es terrible lo que el enemigo ha hecho. Y tendrán que dar cuentas algún día. Yo quiero que lean conmigo en Judas, la carta de Judas, versículos 12 y 13. Y esta cartita pequeña, un capítulo, dice: estos son escollos, hablando de este tipo, los falsos maestros y falsos pastores. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. ¿Qué implica este versículo? Que esas personas, esos pastores, no son pastores y no son cristianos. Eso es lo que demuestra. Finalmente, otro principio que sacamos de este texto: el pastor verdadero guía con el ejemplo, no por la fuerza. No se enseñorean de la gente, no se adueñan de la gente. Primero que no es algo forzado, sino que con el ejemplo tienen que enseñar. Yo una vez escuché el testimonio de un joven que tenía un papá alcohólico. Y ese hijo me contaba cómo su papá, con un trago en la mano, decía: mira, si yo te cojo con un trago, te parto la cara.
con un trago en la mano. Tú no hagas lo que yo estoy haciendo, tú haz lo que yo te digo. ¿Qué ustedes creen que terminó haciendo? Lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque los hijos aprenden por el modelaje. Y eso pasa en las iglesias también. El pastor René me dice en su discipulado pastoral, recuerdo sus palabras, que me lo ha dicho varias ocasiones: Joel, no, o sea, para nada es importante que la gente nos teman. Eso no es importante ni eso es bueno. Lo que es importante es que la gente nos ame. Eso es lo que... Y para que la gente te ame, tú no puedes ser un opresor. Y ciertamente los pastores humanos somos pecadores también. Estamos en este cuerpo. Yo siempre le digo al Señor: Señor, yo te pido que no me permitas fallarle a alguien intencionalmente. Guarda mi corazón de hacer eso. Pero yo sé que les voy a fallar a ustedes y que les he fallado a ustedes. Porque eso es normal. Cuando estamos hablando aquí con pastores llamados por Dios, no es que vayan a ser pastores, si son humanos van a ser perfectos, porque no lo son. Pero definitivamente no manifiestan esas características de lobo tampoco, ¿verdad? Somos humanos. Yo les voy a fallar a ustedes. ¿Y ustedes qué? Me van a fallar a mí. Somos humanos. Y yo les pido perdón. Yo les pido perdón. Yo te pido perdón si yo te he ofendido, si hablé una palabra dura, si no fui sensible a tu necesidad, si pasaste por el lado. Te pido perdón. Porque Dios sabe que no quiero eso. Pero espero que tengas gracia conmigo también, porque aún sin querer te voy a fallar. Yo no quiero fallarle al Dios bueno y maravilloso y majestuoso que me llama, el Rey grande. Y eso es lo que nosotros queremos como familia, como iglesia, amarnos de esa manera. Y yo le doy gracias a Dios por tanto amor demostrado, ¿verdad? Por ustedes, o sea, todo el tiempo. Y valoro eso también, ¿verdad? Cuidado donde, ¿verdad? Los que me están viendo, por ejemplo, muchos que no son de la iglesia, que nos ven por internet, cuidado, evalúa, conoce la palabra, para que tú puedas, ¿verdad? No puedas ser engañado. Ocurren barbaridades en estos tiempos, ¿verdad? Así que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Bueno, hermanos, quisiera pedirles un momentito, antes de hacer un llamado, que se pongan todos de pie para hacer una oración. Finalmente, el pasaje que leímos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible, la corona que no se puede marchitar, de gloria. ¿Qué nombre más hermoso es, ¿verdad? El príncipe de los pastores. ¿Quién es ese? Cristo, cuando aparezca el príncipe. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta hermosa iglesia. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste, sino que también nos llamas, Señor, para servir en tu obra, utilizarnos como tus instrumentos,
siendo tan débiles como somos, Señor, tan pequeños como seres humanos, y aún así te ha placido, te damos gracias por eso, Señor. Gracias. En este momento te presento cada vida, Señor. En especial aquellos que no te conocen y puedan estar aquí o nos puedan estar escuchando. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas. Que hoy sea el día señalado por ti, Padre, el día de salvación, para tú revelarte, Señor, mostrar, Señor, tu vida. Y es posible que también hayan aquí, Señor, algunos hermanos y hermanas que se hayan alejado de tus caminos. Si es así, Señor, te pido que tú los toques, Señor, y que respondan al llamado y puedan hoy regresar a casa, reconciliar sus vidas contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar un momento? Quiero preguntar entonces, por favor, no se, ¿verdad? Le pedimos que ore. Vamos a preguntar si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Y yo quiero decirte algo, o sea, creer en Dios, si tú no has nacido de nuevo, no es suficiente. Pastor, me está confundiendo. Lo que pasa es que cualquier persona puede creer en la existencia de Dios. Es posible que aquí todos los que están crean que Dios existe y no sean cristianos. Es posible también que hayan algunos aquí que no crean que Dios existe, ¿verdad? Pero esa creencia no es la creencia que nos presenta la Biblia de salvación. Cuando la Biblia habla de esa fe, de creer, es un reconocimiento de que Dios es real, de que el Espíritu Santo te muestra que tú eres pecador, que tú eres pecadora, que tú has ofendido a Dios, que tú has caminado de espalda a Dios. Y el Espíritu Santo te muestra a ti la necesidad que tienes de arrepentirte y de un Salvador. Y el Espíritu Santo es el que muestra el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiene que el Espíritu Santo dar vida a ese Espíritu para que tú puedas creer esa verdad. Que Cristo es el único camino. Que entender, aunque no entiendas, entender por el Espíritu lo que Cristo hizo. Cristo en aquella cruz, Él pagó el precio del pecado. El precio del pecado la paga es la muerte. Todos los que han pecado, la muerte. Y todos los que nosotros que estamos aquí, que la Biblia dice que somos pecadores, que justo no hay ni uno, todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos condenados. Y si nosotros nos rendimos nuestra vida y no se opera ese milagro en nuestra vida de arrepentimiento y de entrega al Señor, lo que nos espera es el infierno a todos. Porque un solo pecado es suficiente para condenarlos, como le pasó a Adán y a Eva. Y tú y yo sabemos cuánto más hemos pecado. Así que si tú mueres en este día en esa condición, lo que te espera es el infierno. Que la Biblia claramente habla de eso. Y puede ser inclusive que alguien, no, pues yo no quiero ir al infierno, yo voy a tomar una decisión. Si es así, sin un genuino arrepentimiento, tampoco hay salvación. Es algo genuino y profundo y real. Es un reconocimiento: yo he ofendido a Dios, yo he caminado de espalda a Dios y de su palabra. No sé qué está pasando, pero tengo que pedirle perdón al Señor. No sé qué está pasando, pero están haciendo un llamado de que tengo que rendir mi vida a Cristo y siento la necesidad de entregar mi vida a Cristo. Sé que no estoy bien. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y dice la Biblia. Uno también pregunta, pero ¿y por qué entonces tengo que hacerlo público? ¿Por qué tengo que...? Bueno, la Biblia habla de que confesemos, dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que les recibieron. Así que la Biblia habla de eso, la confesión. Pero esa confesión externa tiene que venir acompañada de una convicción del Espíritu Santo interna, que es la que da salvación. Y cuando eso ocurre,
reciben entonces la vida eterna, esa vida para siempre con el Señor. No hay nada más grande, no hay decisión más grande que esa en la vida. Pastor, cuando yo sea viejo, cuando yo sea vieja, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Cómo tú sabes que tú vas a ser viejo y vas a ser vieja? Ayer estuve en el servicio funeral del hijo de Lili. Murió a los 16 años. Así que yo pregunto, y le pido al Señor que venga de Él esta decisión. Yo pregunto si aquí hay alguien en este día que reconoce esas verdades, el amor de Dios, que es pecador, y por el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene la necesidad de pedir perdón. Y quiere, y reconoce que hay un solo camino que es Cristo, y quiere rendir su vida a Él. Yo quisiera orar por ti, si tú tomas esa decisión. Si tú tienes esa inquietud, yo deseo orar por ti. Y lo único que te pido es que levantes tu mano si tú estás tomando esa decisión. Así que yo pregunto, todos aquellos que estén tomando esa decisión, levanta tu mano, quiero orar por ti, ¿verdad? En este día habrá alguien que toma esa decisión, la decisión más importante de toda la eternidad. Yo quiero preguntar antes de terminar si hay algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se alejó de los caminos, se apartó de los caminos. Por las razones que fueran, no vienen al caso. Pero en este momento, ¿verdad?, y con la convicción del Espíritu Santo también, quiere reconciliar su vida y regresar a casa. Ay, qué decisión tan maravillosa también cuando un hijo de Dios regresa. Habrá alguien que hoy reconcilia su vida con el Señor y levanta su mano para orar por esa vida, que regrese a casa. ¿Algún hijo de Dios, alguna hija de Dios? Si no es así, vamos a estar en pie. Seguro que no hay nadie. Que no quisiera salir de aquí, se pueden poner de pie. No quisiera salir de aquí. Si hay alguien que está luchando ahí. Tantas veces que me dicen, pastor, mire, yo estuve luchando, pastor, y esto. Mira, no luches. Ríndete al Señor, Dios te ama y nosotros también te amamos. Bueno, hermanos, ¿cuántos dan gracias al Señor por su palabra y por este día? Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.